profundizar un poco más en lo que es el aspecto histórico, es que he querido compartir y me parece muy importante aportar un poco al conocimiento que debemos tener de la Biblia. Eh, Obviamente no soy un erudito, no he acabado todo el estudio, pero sí lo que he aprendido he querido compartirlo humildemente con ustedes, para aumentar nuestro conocimiento. Ahora, obviamente estoy abierto a preguntas, también a aportes que van a ser muy bienvenidos. Trataré siempre de responder con una buena base, ya sea lingüística, histórica, una base bíblica a cada pregunta que pueda surgir de este interesante estudio que es el trasfondo judío del Nuevo Testamento. Tenemos que obviamente comenzar desde un poco antes, y voy a estar haciendo una introducción que yo creo que va a durar un par de semanas, para darnos una idea de más acabada del porqué y la importancia de esto para poder entender principalmente el Nuevo Testamento. Se hace muy necesario conocer un poco más de la historia, de la lengua, de las influencias que habían políticas y religiosas en el momento en que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, pero también la influencia que recibieron, en este caso, los escritores bíblicos, y ver qué es lo que sucedía, cómo el Señor respondió a cada uno de estos grupos. Así que quiero comenzar con esto, quiero invitarlos a ver el programa nuevamente, porque va a haber mucha información. En este momento estamos transmitiendo directamente por Facebook, pero también después que termine el programa, a los 10 minutos va a estar saliendo por YouTube, así que lo pueden volver a ver, o en el momento que ustedes tengan tiempo y pueden ir viéndolo más lentamente para estar anotando información que cada vez, después de cada programa, va a ir siendo cada vez más interesante lo que vamos a estar viendo. Así es que bienvenidos una vez más, y vamos a comenzar con esta introducción a lo que es el trasfondo judío del Nuevo Testamento. Ahora, es muy importante entender que si voy a estudiar cualquier texto, cualquier libro escrito en otro idioma, uno tenga que dedicar mucho más tiempo, dedicar más recursos, que si voy a estudiar un libro en mi propio idioma. Nosotros entendemos las dificultades que hay en traducir un texto a otro idioma. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, ya sea del Antiguo o Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos, que fue escrito en otro idioma tan diferente al nuestro, en hebreo, partes de arameo, y generalmente, ¿no es cierto?, se conoce como un Nuevo Testamento escrito en griego. También estos libros escritos en distintos tiempos, con su propio contexto cada uno. En el caso, por ejemplo, el libro de Josué comparado con el libro de Gálatas. Distintos idiomas, como ya lo mencionamos, por ejemplo, Daniel escrito en arameo, o partes de Daniel en arameo, y Génesis en hebreo. Esto requiere de quienes estudian la Biblia un mayor trabajo para poder entender, para poder conocer y luego enseñar a otros lo que este libro o pasaje de la Biblia quiere decir.
Es obvio. Porque está escrito en otro idioma, en contextos tan distintos, ¿no es cierto? Y un libro o libros que fueron escritos miles de años atrás. Se cometen y se han cometido graves errores de interpretación por no ser serios en el estudio de la Biblia. Y lamentablemente esa falta de seriedad se ha ido heredando, y personas toman la escritura sin estudiar trasfondo, sin estudiar algo que me añada seguridad a que lo que estoy diciendo es real, y ha llevado eso a cometer tremendos y gravísimos errores hoy día. Ahora además se suma el hecho de que simplemente muchos maestros van repitiendo lo que escucharon de otros, y aceptan lo que otros dicen libremente por la reputación que sigue a estas personas, que piensan que seguramente ellos sí han sido serios en el estudio, y por lo tanto no dedican tiempo para estudiar, sino que repiten lo que otros enseñaron. Me recuerdo uno de los profesores que tuve hace muchos años. Él decía que es como usar un cepillo de dientes que ya fue usado por otro. Y porque él instaba al estudio personal, a la investigación personal, con todo el esfuerzo que eso podría conllevar. Tener que sumar textos en hebreo, en el griego, y si no los conozco, bueno, hay traducciones, profundizar un poco más. Y al no hacerlo y repetir lo que otros han hecho, es como usar un cepillo de dientes usado. Y me pareció muy clara e interesante esa ilustración para hacernos ver la importancia que tiene, especialmente para quienes enseñamos, el estudio más inquisitivo, más profundo de la Escritura. Además, como ya sabemos, la Biblia no fue escrita en español. Bien, gracias al Señor, hoy día existen más recursos que en toda la historia para poder tener estudios más profundos. Contamos con descubrimientos arqueológicos. Tenemos muchas más herramientas para poder estudiar la Biblia. Las tenemos a nuestra disposición, que nos permiten un mayor acercamiento a este libro. Conocerlo un poco más en profundidad, y por lo tanto tener una mayor comprensión y un mayor conocimiento de lo que aquí se enseña, de lo que aquí se ha escrito para nosotros en español. Así que es muy importante entender que se debe dedicar más tiempo y usar los recursos que hoy tenemos para profundizar en ello. Ahora, para continuar con esta introducción, me parece muy importante hacer algunas menciones, en lo posible algunas aclaraciones, para que nos demos cuenta de lo importante y a la vez necesario el estudio del trasfondo judío del Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas precisiones que tenemos que hacer, especialmente con respecto a lenguas e idiomas. Hebreo. El hebreo es una lengua consonántica, o sea, una lengua que no tiene vocales, como nosotros las conocemos. Se escribió solamente con consonantes, y las vocales
aparecieron muchísimos siglos después, y ya vamos a hablar de eso más adelante. Así que eso ya nos habla de una complejidad muy importante. Un idioma sin vocales para nosotros es extraño. Imagínense el trabajo que tendrían que haber hecho, que tuvieron que hacer quienes tradujeron la Biblia a los distintos idiomas. Y es muy importante entender esto, porque el sentido que va a tener una palabra, un texto, un pasaje de la Escritura, va a depender de las vocales que usted quiera colocar. Un ejemplo sencillo. Tenemos 3 consonantes que son la Dalet, la Vav y la Dalet. Depende de las vocales que nosotros le coloquemos. Y bueno, me hubiese gustado tener una pizarra, pero más adelante lo vamos a tratar de hacer. Si usted coloca las vocales, por ejemplo, de la A para nosotros y la I, va a significar David, y se va a referir al rey David. Pero si cambiamos las vocales, usamos otras vocales, para las consonantes Dalet, Vat y Dalet, va a significar el amado. Dod, el amado. Por lo tanto, por ejemplo, cuando en la Biblia se dice Salmo de David, en muchas partes, ¿no es cierto? Cuando se escribió los salmos, se dice Salmo de David, perfectamente se podría leer Salmos de el amado. Salmos del amado. Escribí una nota aquí, por ejemplo, en Oseas 3:5. Quiero que puedan buscar ahí ustedes en sus Biblias Oseas 3:5. Y dice así aquí: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, o a Elohim su Dios, y a David su rey. Ahí perfectamente se podría leer y a el amado su rey. Pablo entendió esto, y el amado es un nombre propio, y en Efesios capítulo 1 versículo 6, pueden buscar conmigo ahí, Efesios capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente, el apóstol Pablo escribiendo ahí, y dice lo siguiente, 1:6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Podría decir David, pero interpretando correctamente el apóstol Pablo, puso el amado, Dod. También esta palabra se usa en el Cantar de los Cantares, donde habla de mi amado, Dodi, mi amado, refiriéndose a quién, al Señor Jesucristo. Es un nombre propio de él. Cuando la Biblia dice, les daré las misericordias fieles de, la traducción en español dice las misericordias fieles de David, pero perfectamente, y creo que cuadra mucho más, las misericordias fieles de el amado. Así que fíjense ustedes, el hebreo tiene esa complejidad. De hecho, la historia dice que la Torá refiriéndose al Pentateuco, tiene 70 caras, que fácilmente podría significar
tiene de 70 diferentes interpretaciones. Aunque algunos lo que dicen es que se refiere a las 70 naciones que estaban representadas ahí en el monte Sinaí cuando el Señor entregó a la Torá a Moisés. Así es que, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la complejidad del idioma hebreo, al ser consonántico, permite distintas interpretaciones. Ahora, lo importante y lo que existía en ese tiempo, no sé si recuerdan ustedes, hay un pasaje, hay una pregunta que dice: ¿y tú cómo lees? ¿Cómo lees? Y es porque habían muchas interpretaciones. Ahora, lo importante y la regla era que no podía haber ninguna contradicción. Así que eso es con el idioma hebreo. Con el griego. El idioma griego era el predominante en los tiempos del Señor. Ya vamos a hablar un poco de historia, pero era el idioma predominante de ese tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero es muy interesante que cuando hablamos de que la Biblia se escribió en griego, o que supuestamente los hebreos, ¿no?, los israelitas, los habitantes de Judea, hablaban un griego diferente al clásico, diferente al koiné, que era el griego hablado por el pueblo, sino que era un griego hebraizado. Era un griego diferente. Eso no es difícil de entender. Por ejemplo, aquí en Chile, si una persona aprendió español, por ejemplo en México, o aprendió, no sé, aprendió español en Estados Unidos, en Inglaterra o en Francia, el español que aprendió es muy diferente al español que aprendió, o al español que hablamos aquí en Chile. Y sucede con los que se vienen a vivir a Chile, que aprendieron español otro lado, tienen que volver a aprenderlo de nuevo. Tienen que aprender el español que hablamos aquí, que es bastante diferente al español que se habla en otros países. Así que esa es una tarea bastante importante, y tiene que hacerlo porque si no se le hace muy difícil comunicarse en nuestro país, donde tenemos palabras distintas, modismos distintos, y modismos que en otras partes pueden significar, y de hecho significan otra cosa, nombres que significan otra cosa. Por lo tanto, ese conocimiento, o la falta de este conocimiento, hace que se haga más difícil la interpretación correcta de un texto o de un pasaje. Ahora, el otro idioma que se habla en la Biblia es el arameo, que es una lengua que adquirieron los israelitas mientras estaban esclavizados en Babilonia. Y cuando, bueno, muchos crecieron ahí, se desarrollaron ahí estaba Daniel con sus amigos. Cuando ellos salieron de Babilonia, ellos hablaban arameo también. Así que eso se fue transmitiendo, y en el tiempo del Señor Jesucristo aquí en la tierra se hablaba también arameo. Ahora, es importante
lo que vamos a hacer durante este estudio de trasfondo judío del Nuevo Testamento es acercarnos un poco más a la lengua, entenderla, interpretarla, eh, hacerlo lo más que podamos para tener una mejor interpretación del texto bíblico. ¿Mm? Así que esto va a ser muy entretenido, muy atractivo y, y yo creo que va a ayudarnos, va a ser de bendición. Seguramente nos vamos a dar cuenta de que algunas cosas han sido mal traducidas y por ende mal interpretadas. ¿Mm? Así que va a ser muy interesante este estudio. Quiero darles un simple ejemplo de una costumbre o de un modismo. Chile, cuando usted nos visite, si es que no es de nuestro país, pero los que vivimos en Chile me van a entender claramente. Comúnmente cuando tenemos un amigo o una visita a nuestro país, una de las costumbres es invitar a alguien, a un amigo, a tomar once. A tomar once. Y para los extranjeros les resulta difícil entender qué es. Porque para muchos 11 es un número, el número 11. Cuando un chileno nos invita a tomar once, entendemos claramente, ya está en el subconsciente de lo que eso significa. Pero ¿qué es tomar once? Aquí en Chile, cuando te invitan a tomar once, es ir por la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, al hogar de esta persona que te invitó, y lo que vas a hacer es tomar té o café con algunas galletitas y poder conversar un poco. Principalmente es eso. Puede variar, depende del hogar, de las costumbres, se podrá comer más o un poco menos. En muchos hogares ya no se cena, sino que la once se transformó en algo más abundante y es la última comida del día. Pero en general la once es para ir también a veces a un lugar público, un café, y tomar un café con algunas galletas. Entonces eso es tomar once. Ahora, ¿de dónde viene esto? Esto tiene un trasfondo que tiene que ver con algunas costumbres. Y esto viene desde la época de la colonia aquí en Chile. En la época de la colonia, aquí en Chile, estaba prohibido rotundamente beber alcohol, algún tipo de alcohol. So pena de ir a la cárcel. Estaba prohibido. Entonces, ¿qué hacían los habitantes en ese tiempo para beber algún tipo de alcohol? ¿Sabe lo que decían? Invitaba a un amigo, te invito a mi casa a tomar once. ¿Y qué entendían ellos por once? Vamos a ir a beber aguardiente, que es un licor con unos grados de alcohol. Entonces iban a la casa en forma privada, escondida, no sé, pero ellos iban a tomar aguardiente que tiene 11 letras. Entonces ellos, para decir te invito a tomar aguardiente, ellos decían te invito a tomar 11. Y ya sabía el invitado que iba a beber este tipo de alcohol. Y eso fue desarrollándose, mutando, derivando, y hoy día, después de varios siglos, en Chile tomar once es ir a un lugar de alguien o a algún lugar público que te ofrecen once y vas a tomar un café o un té con algunas galletas o algún sándwich. Ahora, se fijan lo importante que es entender el trasfondo,
la historia, los modismos, para poder dar una clara interpretación de lo que la Biblia está diciéndonos. Muy bien. Veamos un poco ahora de la historia de Israel, y la historia, un poco de historia universal, por ende. En el año 515 antes del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel regresó de Babilonia. Por ahí ya por el 424, 425 antes del Señor, Nehemías llegaron a Jerusalén. Ustedes recuerdan, pueden leer ahí el libro de Nehemías y saber qué es lo que le conmovió, le preocupó, los muros caídos y todo eso. Alrededor del 325 antes del Señor Jesucristo, llegó a la tierra de Israel Alejandro Magno y la conquistó. Él era un hombre joven, con un hambre de conquista, y había conquistado casi todo el mundo conocido, y también conquistó la tierra de Israel. Pero Alejandro Magno murió rápidamente, y él más o menos gobernó por unos 10 años. Así que alrededor del 315 antes de Cristo, Alejandro Magno, como se le conoce como Alejandro III o Alejandro el Grande también, murió repentinamente. Algunos historiadores dicen que Alejandro Magno murió por exceso de alcohol. Algunos dicen que murió de tifoidea, pero el asunto es que Alejandro Magno murió bastante joven, a los 32, creo, entre 32 y 34 años. ¿Y qué sucedió a la muerte de él? Bueno, todo lo que puede significar que un emperador como él se designó cuando conquistó Babilonia, todo lo que podría haber detrás, intereses de poder y todo eso. Hubieron bastantes revueltas, pero con el tiempo, y para tratar de mantener el imperio, esto se dividió en 4. Y se le fueron asignados a algunos grupos familiares. Y la tierra de Israel quedó bajo el imperio de los Seleucidas. Ustedes pueden buscar en los libros de historia esto, y los Seleucidas comenzaron a gobernar esa zona. Ellos hablaban griego, bueno, y comenzaron a dominar durante ese tiempo. Ahora, por ahí, por el año 270 antes de Cristo, llegaron los Antíocos y comenzaron a gobernar. Existe Antíoco I, Antíoco II, etc. Por el año 165 al año 164 se inició en esa zona la guerra de los Macabeos, y junto con eso se inició algo que se conoce como la era de los Hasmonea. Ahora, ¿quiénes son los Hasmoneos? Es interesante. ¿Por qué? Porque los Hasmoneos era una casta sacerdotal dentro de Israel. Pero los Hasmoneos no tenían el derecho al sumo sacerdocio. Solamente los descendientes de Aarón tenían derecho al sumo sacerdocio, porque así el Señor lo había determinado. Ahora, estos eran un pequeño grupo, pero era un grupo de guerrilla. ¿Y qué lograron ellos? Los Hasmoneos lograron expulsar de la tierra de Israel, especialmente de la zona de Judea, a estos griegos seleucidas que los estaban gobernando. Ahora, cuando lograron la libertad, eso originó
la fiesta conocida para los israelitas, la fiesta de Hanukkah. Así que Hanukkah conmemora el triunfo de los israelitas sobre los griegos seleucidas. Y esta es una de las celebraciones de las tantas independencias que el pueblo israelita, la nación israelita, la nación hebrea, han tenido que celebrar, llevar a cabo. Así que esta era de los Hasmoneos, duró aproximadamente bastante tiempo, como 100 años, que ellos estuvieron ahí gobernando, hasta que aproximadamente por el año 60, llegaron los romanos. Y con los romanos que se apoderaron de la tierra de Israel, surgió el movimiento de Herodes. Herodes, que era un idumeo, y comenzaron a gobernar en Israel. Ahora, la fe de Israel, la fe conocida desde el tiempo de Moisés, se mantuvo férrea, unida, hasta el año 35 antes de Jesucristo. Se mantuvo igual, unida, una sola fe. Pero en el año 35 surgió un graves problemas dentro de la nación, y a raíz de estos problemas y a raíz de la desaparición de los últimos Hasmoneas, la fe de Israel se dividió, se fragmentó. Durante la era de los Hasmoneos se mantuvo firme la fe y la cultura israelita, pero en el 35 se fragmentó, y a partir de esa división de la fe, de la cultura, surgieron muchos grupos. Y yo quiero destacar 5 grupos que surgieron y que nosotros ya vamos a vislumbrar quiénes son. Surgieron los fariseos, surgieron los saduceos, surgieron los beituseos, conocidos también como herodianos, surgieron los esenios y surgieron los celotas. Ahora, ¿quiénes eran estos grupos? Estos grupos estaban funcionando, por decirlo así, en el tiempo en que el Señor estuvo aquí en la tierra. Los fariseos, ellos eran los que mantenían y luchaban por mantener la tradición oral, que en ese tiempo se conocía como la ley judía, que no es igual a la ley de Moisés. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Ellos luchaban por mantener la tradición oral. Obviamente estudiaban, ellos lo que decían es, a Moisés se le dio la Torá, pero ellos dicen que también a Moisés se le entregó la tradición oral, que se transmitió a Josué, y después, cierto, a los profetas, y después, se fue transmitiendo esa tradición oral. Eso dicen ellos. Así que no es igual a la tradición o a la ley de Moisés, o la Torá, como se conoce. Estaban también, como dije, los saduceos. Ellos eran un poco más políticos. Estaban también los beituseos o herodianos. Ellos eran
por decirlo en el tiempo de hoy, los centro derecha. Ellos tenían un poco de religión, pero también un poco de política. Aquí en Chile podríamos identificarlo, hacer un paralelismo con un grupo político que hay en Chile, creo que lo hay en muchos países. Pero por otro lado también estaban los esenios. Ellos eran un poco más de izquierda, si los pudiéramos identificar así hoy día, pero eran más pacíficos. Estos eran los esenios. Pero también estaban los celotas. Y ellos eran nacionalistas extremos. Ahí se piensa que pertenecía a Barrabás, el conocido personaje Barrabás, el cual fue suelto por Jesucristo. Lo soltaron a él y tomaron a Jesucristo. Y Barrabás pertenecía, según algunos historiadores, a los celotas, que estaban luchando en contra de los romanos para la independencia de Israel. Así que ahora estos grupos permanecieron, y otros más, porque estaban también los judíos samaritanos, y así otros grupos, los que seguían al Señor Jesucristo, otros grupos más. Así que esto perduró hasta el año 70. Y los cristianos sabemos bien qué es lo que sucedió en el año 70. La destrucción por el Imperio Romano, por el emperador Tito, la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. ¿Y qué sucede en ese tiempo? Desaparecen los saduceos, los beituseos, desaparecen los esenios y desaparecen los celotas. Pero permanecen extrañamente los fariseos. Los fariseos. Todas estas expresiones de la fe judía que había, ya que cada uno de estos grupos algo tenía de la fe verdadera judía, desaparecieron. Cada uno de ellos algo tenían de esta fe. Pero solamente quedaron los fariseos. Y en el año 90 después de Jesucristo, ¿no? Estamos hablando ya de la era cristiana, se reúne este grupo sobreviviente de fariseos en la conocida ciudad de Jafné. Y surge de ahí en adelante lo que hoy conocemos como el judaísmo rabínico, que se conoce hasta el día de hoy, con sus variaciones a través de los años. Quiere decir que el judaísmo que hoy conocemos, de hoy, es la expresión del fariseísmo del siglo I. ¿Se dan cuenta? Lo que hoy conocemos como judaísmo es la expresión del fariseísmo, no de los esenios, no de los beituseos, no de los saduceos, ni menos de los celotas, porque estos grupos desaparecieron. Así que nos perdimos, lamentablemente hoy, de conocer judíos saduceos, judíos celotas, judíos beituseos o judíos esenios. Y solo tenemos judíos fariseos. En el año 135, después de Jesucristo, los judíos fueron expulsados de Israel. En el año 250 se comenzó a redactar por los judíos fariseos lo que se conoce como la Mishnah. Y ya voy a definir o explicar qué es la Mishnah, que es el corazón del Talmud. Del Talmud,
del Talmud judío. Existe el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia, pero predominó por alguna razón el Talmud de Babilonia. En el año 500 se redactó la Gemará o Gemará, como se quiera mencionar, que fue escrita en hebreo y en arameo. En el año 700 se redactó la Tosefta, y aproximadamente también en ese tiempo surge la vocalización del texto que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. ¿Quiénes vocalizaron esto? Fueron los rabinos y los escribas. La vocalización que se conoce como la vocalización masorética. En ese tiempo habían varias escuelas, pero prevaleció la vocalización de Ben Asher. De Ben Asher. Habían otras escuelas, pero prevaleció esta. Y de ahí en adelante, ¿y por qué menciono esto? Porque de ahí en adelante todas las traducciones de la Biblia han dependido de esta escuela. De esta escuela que viene de el judaísmo fariseico. Ahora es interesante mencionar esto porque el texto bíblico original es libre de vocales y permaneció así por muchos siglos, y lo cual permitía varias lecturas. Se podía leer de varias formas, como el ejemplo que les mencioné al principio. Por eso que era importante en el tiempo del Señor Jesucristo es cómo lees. Muy importante. Y como ya dije, la regla era que no debía haber contradicciones. Para ir terminando esta introducción, quiero definir algunas cosas que le he mencionado, como por ejemplo la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Es la tradición oral de interpretaciones de la Torá, o que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, como el Pentateuco, que estaba escrito en hebreo. Eso es la Mishnah, las tradiciones orales de interpretación de la Torá. La Torá es el Pentateuco, es la ley escrita de Moisés. Más adelante, cuando tengamos tiempo, voy a definir qué es lo que es Torá, que comúnmente se traduce como ley, pero eso le hace ver algo muy restrictivo. También conocemos el Talmud, que lo mencioné, y es la colección de enseñanza y de interpretaciones basadas en la Torá. Y también existe la Gemará, que es el análisis de la Mishnah. Y también la Tosefta, que son los agregados que se colocaron en el año 700, que se agregaron a la Mishnah. Así que esto nos hace ver y demostrar lo interesante que es conocer el trasfondo judío para poder tener una mejor y correcta interpretación del Nuevo Testamento. Bien, quiero invitarles a continuar la próxima semana. Si tienen preguntas para hacer o quieren compartir si les ha parecido interesante, lo hagan llegar a través de YouTube o de Facebook, para poder contestar o agradecerles el ser participantes de este trasfondo judío del Nuevo Testamento. La próxima semana estaremos hablando de los aspectos religiosos y de las líneas de influencia que había en ese tiempo. Así es que vamos a hablar de personajes como Gilel y otros que estaban teniendo una gran influencia en ese tiempo. De hecho, Gamaliel era un estudiante de Gilel, venía de la escuela de Gilel, y Gamaliel es el profesor o el maestro o el rab de Pablo. Así que vamos a ir introduciéndonos en este contexto para poder llegar a tener una interpretación y entender algunas cosas que tenemos en el Nuevo Testamento. Muy bien,
Está hecha la invitación para el próximo sábado a las 18 horas a todos ustedes para que nos vean a través de Facebook y también luego verlo a través de YouTube. Escriban, anoten, hagan preguntas, estoy abierto a las preguntas y eso seguramente me va a llevar a estudiar un poco más también, lo cual va a ser bueno para mí. Soy el Pastor Elías, gracias por compartir con nosotros a través de TVR2 este estudio de trasfondo judío del Nuevo Testamento. Que el Señor les bendiga, será hasta la próxima semana. Enseñaba, soy yo el agua eterna, y a los sedientos que bebieran rebosarían del agua celestial. Te sigo, te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, por ti mi vida.